vamos a decir y desear muy feliz día también a ustedes, un 21 de octubre del 2021. Así que bueno, nada, hoy la clase está a cargo de nuestro colega Claudio, Lima y Unifor 4, X-Ray Delta Eco. Nos va a hablar un poquito de comunicaciones de emergencia. Previo a esto, le vamos a dar las muy buenas noches, la bienvenida y el pase a nuestro colega Héctor también, que está levantando la mano. Adelante, Héctor, buenas noches. No está conectado en el audio, no lo veo conectado al audio. Sí, tiene el audio conectado, Héctor, pero no sale, no sale. Bueno, mientras solucionamos eso, le damos la bienvenida a Claudio, Lima Unifor 4, X-Ray Delta Eco. Adelante, muy buenas noches, la palabra es tuya. Habilita el micrófono, Claudio. No, seguí con el... ahora sí. Ahí estamos. Perfecto, estaba trabajando con 1 giga y pico, estaba calentando una taza. La disculpa. Feliz día del radioaficionado, ante todo, para todos los colegas, para los que están descubriendo esta actividad, que va a ser una pasión de por vida, esperemos. Creo que los radioaficionados en esta actividad van seguidos por sus pasiones, y todo lo hacemos con muchas ganas, con mucho amor. La actividad que están realizando todos acá es ad honorem, de quitan tiempo a la familia, algunas actividades para estar acá, y eso con el único fin de hacer la familia más grande. Así que para todos los colegas que están presentes, integrantes de la comisión directiva, para los instructores, para toda la gente del interior, el saludo desde acá. Está el presidente, vamos a dar la palabra al presidente para que salude a los colegas, porque hoy es un día especial, realmente. José, habilita tu micrófono. José, habilita tu micrófono. Otro más. Ah, ahí está. Ahí está, dale. Hoy que lo queríamos, que tiene que hablar él. No quiere hablar. No quiere hablar. Ay, Dios. Bueno, es así. Bueno, gente, muy buenas noches para todos. Veo que somos bastantes, 41 en la sala. Así que bueno, un feliz día para todos los colegas LU, y lo hago extensivo también a los próximos LU, a los futuros LU. Así que el año que viene festejaremos todos juntos el Día del Radioaficionado Argentino, ¿no? Y bueno, y a ver si se paga el enlazado, cheque, eso estaba no estaba incluido en el costo del curso. Eso no se lo dijo nadie, ¿no? Bueno, Claudito, no te quiero interrumpir. Está el Vasquito presente también, si quiere decir algunas palabras antes de que tiene mejor expresión que yo en ese sentido, con la misma pasión de todos los que nos gusta la radio, ¿no? Así que perdón, si estás amigo. Presente, 9 Xilófono Bravo Alfa, el grupo quien entrega Lima Unión 8 Xilófono Bravo Sierra. Adelante. Bueno, un gusto a todo el mundo, un gusto, gracias querido Pepo, cortito y al pie. Felicidades a todos, qué bendición que tenemos, qué suerte que hemos tenido en enamorarnos de esta actividad y en poder haber accedido a esta actividad. Realmente es una conjunción de los dioses, ¿no? De una actividad a la cual uno no renuncia jamás, no abandona jamás. Yo no creo, el que se fue siempre volvió, de una manera u otra siempre está dando vuelta ahí. Bueno, vamos a tener una noche magnífica. Yo, Claudito, solamente te iba a interrumpir en un momento, así que para no interrumpirte te lo pido ahora.
que después, si no se lo tenías previsto, que les cuenten los muchachos, cuando vos me lo contaste a mí, yo me quedé asombrado, de ese sistema de búsqueda de, cuando volcó esa gente, esos turistas que venían por la zona del Cardiel, que vos lo fuiste a auxiliar, que traen una especie de GPS, esto hace una pila de años, 4 o 5 años atrás, Claudito, que es un sistema que en forma automática le indica a dónde está el vehículo siniestrado, y bueno, vos tuviste que acudir, ¿no? Te voy a pedir por favor que si no lo tenías incluido, te hagas un huequito por ahí que se lo cuenten los muchachos, porque quedé asombrado con eso. Bueno, veo que todo el mundo está muy bonito, así que adelante con los valores cambio. Bueno, listo. Estamos entonces. Che, qué bueno. ¿Nadie más quiere saludar de la comisión directiva? Sí, acá tenemos un par de comentarios, lo están corriendo al presi, que ponga fecha. Sí, totalmente. Ahí en el chat tenemos un par de comentarios, lo están corriendo con la vaina, ahí que ponga la fecha. Sí, me están corriendo con la vaina con el cuchillo oxidado. No, y mellado encima. No. Sí. Lo dejamos para después del examen. Listo, perfecto. Claro, porque ahora todos van a querer pagar el asado, pero después de rendir me parece que no van a hacer mucho. No, con esto quiero reiterar que acá no está para matar a nadie, sino que los conceptos son muy básicos y dentro de todo este sinfín de conceptos se va a tomar lo más importante, y después cuando tengan la licencia ahí realmente vamos a empezar a aprender qué es esta actividad. Creo que a todos nos pasó. Después de obtener la licencia vino lo lindo que es aprender de las charlas, de los asados, de ir a colaborar a la casa de alguien para poner una antena, de medir. Creo que eso es la enseñanza. Y en este caso hoy vamos a hablar justamente de algo que no tiene que ver con el examen, porque esto va por fuera del examen, y vamos a hablar estrictamente de lo que tiene que ver con las emergencias. Me va a ayudar el amigo Claudio, porque yo le pasé el PowerPoint, porque si no, viste que anda, que no anda, yo para esto de las computadoras la verdad que no soy muy bueno, y me iba a enmarañar solo, iba a quedar acá empantanado con el PowerPoint y no iba a saber cómo hacerlo. Las emergencias son situaciones que en la definición es una situación que por sus características neutralizan o modifican la vida normal de las personas. Es básicamente eso. Ahora vamos a ver anda pasando nomás, Claudito, el siguiente slide, donde le vamos a mostrar de a poquito qué es lo que va pasando. Hay definiciones técnicas y definiciones no tan técnicas acerca de las emergencias, pero es eso, situaciones que son derivadas de la acción, por la acción del hombre, pueden ser naturales, pueden ser artificiales, pueden ser hechas por el hombre o no, pero bueno, en definitiva son emergencias. Nosotros siempre decimos que cuando en las emergencias todo falla, están los radioaficionados, y eso tiene una respuesta bastante simple. Nosotros, al tener en nuestro equipo de comunicaciones con una antena, por más chica que sea, o el equipo por más chico que sea, podemos salir al aire con una batería de un auto, podemos salir con una batería dentro de una casa, con un generador, con lo que sea. Muchas veces se sobreentiende que los servicios de emergencia cuentan con esos sistemas, o por ahí sobredimensionan estos sistemas de emergencia, y cuando pasan las emergencias, justamente por ser sobredimensionados, son muy grandes, son muy complejos en su operación, por ahí necesitan de esos técnicos que vienen a solucionar los temas. Y cuando pasan las emergencias suele ocurrir que en estas situaciones que modifican o neutralizan la vida normal de las personas, lo que sucede acá es que también al operador de emergencias, al gerenciador de emergencias, también le pasa lo mismo. Le modifica la vida o se la neutraliza, hasta que llegan a tratar de solucionar esos problemas o activar los sistemas de respaldo para las comunicaciones de emergencia, pasa mucho tiempo.
y por este tema es que se tarda bastante en la primera respuesta o en la respuesta inmediata, y eso hace que los radioaficionados se destaquen, porque es poner una batería o prender el generador de la casa y automáticamente tienen contacto con el exterior. En esta hora, o 2 o 3 horas, no sé, depende de lo que charlemos, y las preguntas que hayan, vamos a ir desarrollando los distintos tipos de emergencias, vamos a poner ejemplos que son conocidos por todos. Una emergencia, vamos a hablar de emergencias náuticas, vamos a hablar de terremotos, vamos a hablar de viento, de lluvia, de cosas de nieve, cosas que nos han pasado a nosotros y cómo influye la actividad de los radioaficionados en eso. Claudito, pasá nomás. Esta es una sigla también que utilizan los radioaficionados a nivel mundial. Cuando todo falla están los radioaficionados. Como les decía, emergencia se designa con el término de emergencia el accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista. Esto desde lo técnico. Más adelante, el próximo Claudio, emergencia es lo que nos puede pasar cotidianamente o lo que vemos, un choque de auto, un incendio. Y por desastre se entiende que es un daño grave y la alteración de las condiciones normales de vida, era lo que les hablaba recién, en un área geográfica determinada. Y es causado por fenómenos del clima, por fenómenos de la topografía, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los terremotos, los volcanes, que son efectos catastróficos que muchas veces son por cuestiones accidentales del hombre o por la naturaleza, y que requiere un apoyo especial, una atención especial de todos los organismos intervinientes en emergencias y servicios esenciales, caso lo que nos está pasando ahora, ¿no? Emergencias o desastres de carácter comunitario o de servicios sociales que involucran el tema luz, gas, agua, en este caso servicios médicos, terapia intensiva, enfermería, ambulancias, farmacias, desde los farmacéuticos. Recién Pablo hablaba del tema de instalar aparatología en vehículos para hacer la cosa móvil y destacar, o sea, que no el servicio de emergencia tenga que ir uno, sino que va al lugar del incidente. Y todas esas cosas generan condiciones que describíamos antes, una emergencia o un desastre. Siguiente, para esto, para todo el manejo, todo lo que tiene que ver con la coordinación con la gerenciamiento de emergencias y catástrofes, desastres, se articula un sistema, se saca del sobre, de la galera, del bolso, lo que se denomina SSI o Sistema de Comando de Incidentes. Todo servicio de emergencias utiliza un sistema de comando de incidentes. Y en lo estrictamente a lo que tenemos que ver nosotros, o a lo inherente a los radioaficionados, es bastante parecido, porque estamos hablando de comunicaciones. Imagínense que en una emergencia de esta envergadura se habla gente desde servicios públicos, viene otro que integra la misma mesa, que es de la salud, otro de la justicia, otro de derechos humanos, otro médico que atiende la parte psicológica, otro que entiende de compras de insumos, otro que habla de importaciones por los elementos que son importados, y se junta un montón de gente que tiene terminologías y formas de ver la vida y de trabajar totalmente distintas. Entonces, un sistema de comando de incidentes debe utilizar una terminología común. También nosotros debemos utilizarla en emergencia, una terminología común, no andar con muchos códigos ni muchas cosas raras, hay que hablar de forma pausada, lo justo y necesario, y que sea entendible por todo el resto. También el sistema de comando de incidentes tiene una organización modular, también lo tenemos en las comunicaciones, porque también existen mandos y existen instancias diferentes. Entonces, en ese tipo de instancias, por ejemplo, las comunicaciones integradas, el Estado utiliza comunicaciones integradas,
basado en los servicios de emergencia con los que dispone en el momento. Podrán ser en este caso la telefonía satelital, el HF, el VHF, lo que dispongan en el momento y que crean conveniente. En algunos países, como vamos a ver más adelante, dependieron solo de Internet y sufrieron las consecuencias de las fallas. También hablamos de una unidad de comando. Alguien debe tener la voz cantante en este tipo de acciones, por lo cual desde el Radio Club, en este caso que es el núcleo que mueve todas estas células o que aglutina a todos los radioaficionados, existiría en este caso una unidad de comando. Ya el gobierno provincial hace muchísimos años formó o integró o invitó al Radio Club Río Gallegos con un representante dentro del Comité de Operaciones de Emergencia Provincial ante los acontecimientos de una erupción del volcán Hudson, que lamentablemente afectó a una parte de Chile y Argentina, pero que no pasó a mayores, no fue la gran erupción del 91. Fue un susto, pero nos ayudó a abrir los ojos y a entender que estas cosas pasan y tenemos que estar atentos a ellas. Bueno, el Radio Club fue invitado y el gobierno provincial entendió que es una herramienta invaluable, teniendo en cuenta la visión que recogieron de la República de Chile. Vamos a tener ejemplos ahora, donde tuvieron un terremoto de una magnitud muy importante, que lo que hizo básicamente fue modificar el terreno. Fue tan grande que modificó la geografía, la topografía del lugar. Hubo diferencias en el terreno hasta 10 metros de nivel unos de otros. ¿Qué pasó? Rompió la fibra óptica y compraron un sistema de comunicaciones integrados vía fibra óptica. Esa fibra óptica se cortó por el terremoto y tuvieron graves problemas de comunicación que vamos a comentarles más adelante. Por eso debe haber un comando unificado, tenemos que tener una cadena de mando, instalaciones predesignadas, tiene que estar escrito esto, ¿no? Para no andar como los locos, y un manejo adecuado de los recursos. El recurso de los radioaficionados con su equipamiento de radio es invaluable. Voy a hablar de 40, 50 amigos que hoy componen el curso para obtener la licencia, es tener 50 radioestaciones más funcionando en la provincia, lo que significa esto que es una red grandísima, como pocas hay en la provincia. Entonces desestimar el tipo de ayuda como esta ya no es una opción desestimarla. Pero tenemos que tener una cierta coordinación en cuanto a las cosas que decimos, cómo lo decimos, cómo lo transmitimos, tener la seriedad al hacerlo, ser sintéticos, ser prácticos y tener una cadena de mando propia para establecer las prioridades en cuanto a las comunicaciones. Tengo en mi mano, no sé si te causa un problema, Claudio, si sacamos un ratito para pasar a la imagen, una guía, que es la guía internacional para las telecomunicaciones de emergencia. Quería mostrarla, que es una guía que presenta la Unión Internacional de Radioaficionados, donde una guía de un montón de hojas, no son 2 o 3. Está perfectamente estandarizado todo el sistema de manejo de comunicaciones para radioaficionados. Si van a la página de la IARU, India Alpha, Romeo Uniform, la Unión Internacional de Radiocomunicaciones tiene traducida al español, en colaboración con el Radio Club de Argentina, un manual que tiene como objeto guiarse en las emergencias. Yo lo tengo en papel porque cuando pasan las emergencias, lo primero que nos puede llegar a pasar es quedarnos sin energía. Entonces, tener el soporte de papel siempre es importante. Y tener una linterna al lado, ¿no? Que es parte del equipamiento estándar de un jack de radio. No solamente tener el mate y el termo y el equipo de radio, sino que siempre tenemos que tener a mano nuestro libro de guardia, lápiz, por ahí una goma, si nos mandamos alguna,
y este manual de emergencias que nos va a servir para que cuando pasan estas situaciones que modifican o neutralizan la vida de las personas, no estemos tan lejos de actuar y lo podamos hacer en forma rápida y eficaz. Qué lindo, me salió todo así de una. Y esto lo terminé recién, muchachos. En cualquier momento me presento para concejal. Vamos a la próxima, Claudio. La definición de comando de incidentes, y esto vuelvo a repetir, esto para que entiendan más o menos cómo se desarrolla una emergencia y qué es lo que hacen los servicios de emergencia. Juntan a un grupo de gente y forman lo que se denomina un comando de incidente. Este comando de incidente tiene un nombre lindo, ¿no? Pero es una mesa donde hay gente que tiene un montón de problemas, pero son funcionarios que al mismo tiempo tienen que dar soluciones. En este caso, cuando se desarrollan emergencias, el órgano coordinador y gerenciador de las emergencias en la provincia es la Dirección Provincial de Protección Civil, que depende de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias, y creo que me estoy olvidando otra parte del título, pero es dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia y tiene un alcance ministerial, y son los encargados de coordinar todas las acciones tendientes a mitigar las emergencias y desastres en el ámbito provincial. Ellos son los que arman el comando de incidentes y la potestad de las comunicaciones, la red única de emergencia emplazada en la provincia de Santa Cruz para coordinar emergencias, es de Protección Civil. Antiguamente, Defensa Civil. ¿Por qué le decíamos Defensa Civil antes? Defensa Civil tenía una ley de la época de los militares, toda su legislación tenía como objeto mitigar o minimizar los efectos de la guerra, porque actuaba en su momento la defensa aérea pasiva, también vamos a hablar de los radioaficionados también en esa parte de lo que eran las emergencias y la red antiaérea pasiva, de su actuación también en la guerra de Malvinas, porque tuvimos colegas que estuvieron en las islas en apresto y trabajando. Y tenía como función, y con una ley que venía de la guerra mundial, ¿no? De las primeras guerras mundiales, prevenir y mitigar los efectos de la guerra. Pasó a ser Protección Civil, porque hoy se habla de la coordinación de recursos, de la mitigación, y se habla del antes, durante y el después de las tres fases que tienen que ver con la emergencia. El antes, que es todo lo que tiene que ver con la previsión, con la planificación, con lo que ¿qué vamos a hacer en caso de que estamos preparados para lo que viene? Es toda la gestión del riesgo, evaluar habilidades, qué pasa con Río Gallegos, qué nos puede afectar, el viento, las nevadas, la acción de las mareas. Bueno, trabajar en eso para saber qué hacer cuando pasa a la fase 2, que es el durante, cuando son las operaciones, las acciones directas, donde está la emergencia ahí, sobre la ciudad, o sobre el área de impacto, o sobre el área afectada. Y después tenemos una tercera fase que es la reconstrucción de todas las estructuras colapsadas o del área de impacto, digamos, reconstruir la zona afectada y contribuir con la población para que la emergencia dure lo menos posible. Básicamente, es esas las tres fases de las funciones que le son inherentes a la Dirección de Protección Civil de la provincia y a la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencia. Dijimos que estos señores arman un comando de incidentes, están disponibles en forma segura, eficiente para la solución de emergencias. Se habla que son disponibles de forma segura y eficiente porque en teoría deberían estar en un lugar con todas las comodidades necesarias y con toda la infraestructura técnica y recursos humanos suficientes para la resolución de las emergencias. Hay áreas claves en la organización de la escena de la emergencia,
el manejo del riesgo en un incidente y las competencias del comandante de incidente. No nos vamos a ir muy lejos con esto. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente el comando de incidentes es una herramienta. Como nosotros tenemos el comando de incidentes es una herramienta de comando, coordinación y control que sirve para ser eficientes en el trabajo conjunto de todos los servicios esenciales. Próxima, Claudia, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La mayoría estaba consultando de dónde poder descargarlo, Claudio, al manual que vos nos habías presentado, que nos dijiste que él se podía descargar desde la página de la IARU, y necesitaban confirmación si son como 106 hojas. Sí, señor, sí, son 104, no sé, son un montón, porque no figura acá cuántas son, pero en realidad tiene 20 capítulos. 106 hojas, permiso. Sí, son unos cuantos. ¿Sí? 21 capítulos. 21 capítulos con 106 hojas. Ya lo bajó. El operador 27 ya lo bajó. Bueno, yo tengo en estos momentos ya impreso a la venta algunos. Tengo el archivo del manual de emergencia de la IARU en PDF, si quieren se lo envío después. Estaría bueno que después le pasen el link, entonces se le hace mucho más fácil. Lo mando a los correos electrónicos directamente de cada uno. Por eso usted es el presidente, ¿sabe? Algún día hay gente que va a escribir canciones sobre usted. Claro, por eso no lo podemos pasar por él. Hay que respetar la jerarquía. Por eso. Ahí, Pepo, si querés lo podés compartir por el mismo chat que tenés acá en estos momentos al archivo. No me vengas con cosas difíciles porque no sé cómo es. Ahí donde dice archivo y ahí lo subís. Bueno, voy a intentar, no les digo nada, si no se lo mando por mail a todos y chao. Perfecto. No me interrumpo más, che. Dale, Claudio. Bueno, estamos complicados con la hora y vamos a ir dentro de lo que hablamos de comando de incidentes, el que oficia como oficial de comunicaciones, se encarga de las comunicaciones, es el oficial de enlace. Después, si quieren, en algún momento damos alguna charla o una clínica sobre comando de incidentes que es bastante interesante. Pero todo esto tiene que ver con lo administrativo, ¿no? De lo que cumplen los servicios de emergencia. En este caso, dentro del sistema de comando de incidentes, se denomina un jefe, un subjefe, un jefe de operaciones, un jefe de triage, un jefe administrativo, porque con las emergencias se vuelven muy grandes, hay que mover dineros, boletas, convenios. En este caso, el oficial de enlace es el encargado de establecer una efectiva comunicación y coordinación con otros organismos de emergencia gubernamentales privados relacionados con la emergencia y directamente con el incidente. Debe asegurar los medios y recursos necesarios para establecer un fluido flujo de información interagencias. Ahí viene el problema en las emergencias. Si no se simulan distintas situaciones, cuando no sucede nada, sucede que el trabajo interagencias o mancomunado entre servicios de emergencias es muy difícil. Y por ahí es lo que falla y lo que vemos. En el caso del sistema comunicacional que tienen ahora para comunicar esta emergencia con la pandemia, por ahí falta información, no sabemos qué número sale, no sabemos el decreto nuevo. Tiene que haber gente muy lúcida, tanto para comunicarse entre las agencias que conforman el trabajo de mitigación de la emergencia, como así también de ese oficial de enlace hacia la prensa, que tiene como obligación informar a la prensa para llevar tranquilidad a la comunidad. Entonces, hay que estar muy aceitados. Esta función, dice, será desarrollada en preferencia por un inspector de servicios administrativos de operaciones, sus ayudantes o por alguien que determine el comando de incidente. El comandante del incidente es un tipo que tiene la capacidad de mando, el perfil operacional o la jerarquía institucional
para poder, digamos, vamos a la emergencia, que pueda emitir órdenes ejecutivas a un jefe de brigada mecanizada, a un comodoro jefe de regiones aéreas, a un capitán de fragata del apostadero naval, charlar con un ministro de gobierno, hablar con un ministro de salud, poder charlar con los supermercadistas, tener comunicación constante con los jefes de bomberos, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios públicos, gas, todo lo que tiene que ver con la emergencia. Tiene que ser un tipo que tenga una cierta confianza en sí mismo y en lo que está haciendo, ¿no? Esto es en cuanto al oficial de enlace. Nos vamos a ir mucho sobre el tema y los voy a cansar. Acá hay San Julián, complicaciones por la ceniza volcánica. Esa es una de las emergencias que nosotros hemos tenido acá, pero vamos a ir a un videíto primero, poner el que más bronca le tengas, Claudio, para entender qué pasó en Chile con las emergencias, con una emergencia que tuvieron en un terremoto, donde hubo fallas estructurales importantes y a donde salieron, digamos, se pusieron la 10, vinieron los radioaficionados, pusieron la capa y salieron a ayudar, en este caso con la ONEMI, que es la Defensa Civil de Chile. Me preocupa lo que nosotros transmitamos a la población, ¿eh? La ONEMI la recibimos nosotros con un nivel de fragilidad institucional y un nivel de fragilidad comunicacional alarmante. Decíamos, si que no sacan nada con tener equipos tan modernos, porque se ve que colapsan para el Año Nuevo, para la Pascua. Yo te puedo decir que los radioaficionados, en el momento que ellos no tenían ningún tipo de información ONEMI, nosotros tenemos más que ellos. Y estoy capacitado, sé lo que es un tsunami, sé lo que es un terremoto, sé lo que es una magnitud, y no me creían, mucha gente que ya me informé por radio no me creían. Es como desechar el apoyo de los bomberos, es decir, yo lo pongo en esa dimensión. ¿Por qué la Oficina Nacional de Emergencia quedó incomunicada a la mañana del 27 de febrero? ¿Cómo se traspasaban las informaciones en el terremoto del 85 y otras emergencias cuando no teníamos celulares? La respuesta es simple. Lo hicieron por radio y en gran parte con el apoyo de las redes de radioaficionados. Secu México, aquí Santiago de Chile. En forma ininterrumpida desde las 20 horas de ayer, equipos de radioaficionados están intentando aquí en la Oficina Nacional de Emergencia en Santiago. Alberto Maturana, exdirector de ONEMI, recuerda que fue con este sistema que recibieron las primeras informaciones sobre el terremoto de Punitaqui y el interior de Ovalle el año 97. Y fue a través de radioaficionados que a través de Argentina hicieron el empalme y la conexión hacia Santiago, que pudimos reconstruir la información necesaria para saber que efectivamente había habido un terremoto, las necesidades más acuciantes. Pero el mismo Maturana reconoce que alguna vez se le entregó información errada. Bueno, en una oportunidad o en varias oportunidades tuvimos información errónea, equivocada y no sabíamos de dónde venía. A contar de entonces y en forma paralela al avance de otros medios de comunicación, los radioaficionados se sintieron paulatinamente marginados de las actividades de ONEMI. ¿A qué lo atribuye usted? A un celo de ONEMI de temer que el sistema de comunicaciones de la radioafición fuera mucho más capaz o apto que el de ellos. Decíamos, si que no sacan nada con tener equipos tan modernos, porque se ve que colapsan para el Año Nuevo, para la Pascua, los celulares colapsan en la misma noche, y fue justamente lo contrario. Nuestros equipos antiguos fueron los capaces de poder comunicarse. Lo increíble es que los radioaficionados hicieron el último intento de colaborar con la ONEMI solo algunos meses antes del terremoto. 3-4 meses antes que se produciera el cambio del gobierno, nosotros estuvimos con ellos ofreciéndole el sistema. Y no se quedaron de llamar todo y nunca más hubo alguna respuesta. Al parecer, los encargados de las comunicaciones de ONEMI querían que los radioaficionados colaboraran solo en la mensajería entre pobladores aislados. Y la idea de nosotros era justamente poder suplir las necesidades o las falencias que se provocaran cuando hay una falta de comunicación y que entre las autoridades no se comunican y no se pueden dar a conocer situaciones que hay en un lugar o en otro.
Por vía radial, el 27 de febrero se podrían haber recibido informes desde el norte del país, donde había suministro eléctrico y acceso a Internet. Se habría podido, por ejemplo, confirmar la alerta de tsunami. El único problema que, entre comillas, que puede presentar en un momento dado un equipo HF es que tú no escuches Concepción, pero sin embargo lo puedes estar escuchando Arica. Entonces Arica me traspasa información. Se habría podido también recibir el aviso de embarcaciones que estaban en alta mar y vieron olas de gran tamaño dirigiéndose al litoral. El mensaje de Constitución de que se estaba viendo un tsunami se logró porque nuestro radioaficionado de nuestro Radio Club del Maule se comunicó con las naves que estaban en alta mar y ellas empezaron a avisar que venían las olas y él empezó a avisar a Talca. Y estoy capacitado, sé lo que es un tsunami, sé lo que es un terremoto, sé lo que es una magnitud y no me creían. Mucha gente que ya me informé por radio no me creían. Hasta que llegó la prensa y vieron los hechos que vieron ustedes ahora. ¿Quién le iba a dar crédito si no existen conductos? Nunca se crearon los conductos, nunca nos dieron un conducto para que nosotros entregáramos información relevante. Y si el Shoah hubiera confirmado la alerta del tsunami, se habría podido comunicar oportunamente a las zonas que iban a ser afectadas. Yo creo que el día 27 de febrero fue el mejor ejemplo. Si nosotros hemos tenido comunicación después de radioaficionado, una central de radioaficionados en la ONEMI, hubiéramos podido comunicarnos a lo largo y ancho del país y a lo mejor, ¿no es cierto?, hubiéramos podido llegar mucho antes a los lugares y hubiéramos podido advertir situaciones que hoy día estamos lamentando. Viendo este famoso video que ha salido en todos los programas, yo te puedo decir que los radioaficionados, en el momento que ellos no tenían ningún tipo de información en ONEMI, nosotros tenemos más que ellos. Esta semana el gobierno firmó un protocolo de acuerdo con las dos agrupaciones que reúnen a la mayor parte de los radioaficionados que operan en el país. La mayor de las prudencias es tomar decisiones para poder asegurar el bienestar de la gente. Y yo creo que haber desechado por años un convenio de esta naturaleza, bueno, no tengo que ejemplificarlo, cosa de lo que nos pasó como país el día 27 de febrero. El acuerdo establece un radioaficionado que opera en la ONEMI y un enlace autorizado en cada una de las regiones del país. Todos trabajando con los 4.500 equipos autónomos que están registrados a lo largo de todo Chile. Seamos más realistas, pongamos el 20%. Son 1.600 equipos que están funcionando a través de todo Chile, que no lo tiene nadie. Y es absolutamente gratis, porque el radioaficionado no cobra. Antes era voluntario. Si queríamos, nos acercábamos según las relaciones que cada radioaficionado tenía en su región. Pero ahora tenemos la obligación. Ahora cada catástrofe que haya, es nuestra obligación irnos a presentar nosotros a la autoridad. Y lo que también coincide en la autoridad actual y la antigua es que ONEMI merece una investigación a fondo. Por ejemplo, por las cuantiosas inversiones en compra de equipos de radiocomunicaciones que no cuentan con respaldo de baterías o que permanecen arrumbados en bodegas o están instalados en edificios sin antenas o a cargo de funcionarios que no lo saben operar. Por alguna razón que ignoro, todo eso no funcionó. Yo personalmente en 12 años jamás tuve las críticas que afloraron ya un par de veces, no solamente en este terremoto, ya en Aysén, críticas muy de fondo sobre el cómo se estaban manejando las cosas. La ONEMI la recibimos nosotros con un nivel de fragilidad institucional y un nivel de fragilidad comunicacional alarmante. Todo esto está siendo investigado por la Comisión de la Cámara de Diputados, que esta mañana interrogó a Carmen Fernández. Si me vendiera un paquete que compramos a ojos cerrados porque en tal país funcionan espectacular, esas son las interrogantes que yo quiero hacerme. ¿Por qué todo lo que habíamos ido viendo que nos faltaba llegar a nivel más local, pero por lo menos lo nuevo suponía que tenía que operar a todo evento? ¿Por qué se cayó? Todas situaciones que conspiraron para generar la incomprensible incomunicación de las autoridades reunidas en la ONEMI la madrugada del 27 de febrero. Son 10 para las 4 de la mañana, se ha producido un fuerte temblor sobre Santiago, no sabemos la magnitud. A contar de este minuto, Charlie Eco 3, Alfa Alfa, opera Sierra Eco Romeo, el Servicio Nacional de Emergencia de Radioaficionados. Esta noche va a ser operada por Charlie Eco 3, Juliet Whiskey Fox. Así reaccionó Alejandro Jara, solo 15 minutos tras esos fatídicos 120 segundos del terremoto. Algo que imitaron los cerca de 120 radioaficionados que están a lo largo de Chile y que de manera ininterrumpida han mantenido su transmisión. Al igual que en los últimos terremotos, estos hombres junto a sus radios han sido determinantes para terminar con el drama de miles de chilenos. Primero que informa su entorno, qué está pasando en su entorno. Y en la medida que van pasando sobre su entorno, uno ya se va haciendo una visión un poco más global.
Ya en los terremotos de 1960 y 1985, los radioaficionados fueron fundamentales en la coordinación de la ayuda para los lugares más afectados por los cataclismos. Y en el 2010, lejos de quedar obsoletos, la caída de las comunicaciones nuevamente los puso en un lugar protagónico. De ello sabe muy bien Rafael Riesco, que desde hace 30 años realiza esta actividad y preside el servicio de emergencias. Él es ciego y a pesar de ello, en solo 10 minutos tras el terremoto, se puso a disposición de la red de radioaficionados. Creían que el sistema de internet y celulares tenía todo controlado y ahora tienen que haberse dado cuenta que eso no es así. Hoy día las redes de celulares no funcionaron en catástrofe, pero sin embargo los radioaficionados estaban en todos los lugares. La institución que los agrupa es Radio Club Chile, que en su sede ubicada en Nathaniel Cox sufrió en carne propia la inclemencia de este terremoto. Por sus pasillos se aprecian los escombros, las paredes totalmente rotas, el techo caído y la imposibilidad de seguir ocupando parte de la sede. Nada de eso los detuvo, si incluso perdieron la mejor de sus antenas. Así y todo, siguen demostrando que son un canal de comunicación confiable en medio del desastre y que son alternativa de ayuda para las autoridades. No nos interesa que nos paguen, no nos interesa que nos financien. La verdad que nosotros lo que nos interesa es que exista una cultura a través de todo Chile, que somos un país sísmico, somos un país de emergencia. Ojalá el gobierno tuviera en todas las zonas extremas equipos y en todas partes para que los radioaficionados pudieran tener acceso a él y trabajar. Renato Arias está simplemente desesperado junto a su hija Constanza. No sabe absolutamente nada de su ex esposa y sus 2 hijos que se encuentran en San Pedro de la Paz. Intentó por teléfono, por internet y ya simplemente no puede más con la angustia. Fue así que llegó a pedir ayuda a Radio Club Chile con la esperanza de por fin saber algo de su familia. Y a través de ello yo creo que uno podría tener la respuesta que le ayudarían a tomar decisiones a lo mejor de otro tipo, es decir, ya dejo todo botado y viajo, puchas también, esperaré un ratito más para contactarme con ellos, esa es la idea. Así como don Renato y su hija, han sido cientos de chilenos que a través de los radioaficionados se han enterado de la salud y del estado en que se encuentran sus seres queridos. José Luis Parragués es radioaficionado hace 3 años y ya ha contactado a varias familias en estos días. El escuchar a alguien que te dice, pucha, fantástico que te hayas comunicado con mi familia, qué bueno que estén bien, ya logras es un granito de arena en tranquilizar a la población por lo que está pasando. Y es que el sistema de radio está lejos de desaparecer. Aun cuando las redes sociales como Twitter o Facebook pueden amenazarlo, Radio Afición goza de buena vida y en estas desgracias es donde su papel cobra una vital importancia que incluso las autoridades podrían tomar para evitar el caos y la psicosis ante la aparición de falsos rumores que ponen en jaque el orden en el país. La cosa es mucho más seria, digamos, porque toda la gente que hizo el tráfico anotó quién dijo qué, cuándo, a qué hora y en qué, te fijas, y en qué ciudad. Entonces no se puede prestar para bromas ni tampoco se puede prestar para dar información falsa. En cambio, ¿qué pasa con Twitter? Ya hemos visto que cualquier persona dice algo, alguna información, un rumor, se expande y genera los problemas que ya todo el mundo ha visto en televisión que se han generado en Santiago sobre todo. Así la radioafición sigue operando como tantas otras veces. Un romántico sistema que esta vez ha ayudado a mitigar el dolor, el drama y la angustia de no saber cómo están los seres queridos a miles de kilómetros de ellos. Ahí estamos. Ojalá que no haya sido muy aburrido, pero me parece que eso simplifica un poco de lo que venimos hablando y cuál es una función que es alterna, que es paralela a la actividad de... Es cierto ahí lo que dicen. Son historias románticas, ¿no? El romanticismo que tiene esto, como otros deportes, este es un hobby ciencia que tiene esas cosas y que tiene esos recuerdos y que uno los va atesorando, hace que realmente interese. Y trabajar en emergencias, como decía ahí el colega, uno no pide nada, no pide plata, no pide que el Estado financie, sino que bueno, cuando suceda lo que nadie quiere que suceda, podamos trabajar mancomunadamente para el resto de la sociedad. Creo que es lo más importante.
Vamos, Clavito, pasándolas rápido. El Power, ahí teníamos. Vamos a empezar a hablar de las distintas emergencias que hemos tenido acá en la provincia, porque yo son mis 53 y ya me quedó un montón. Dice, complicaciones por las cenizas volcánicas. Esto es en agosto del año 91, tapas de diarios. Siguiente, Claudito, vamos pasándola rápido, cada 3-4 segundos vamos mandando, prevén cortes en la ruta 40, todos por el mismo tema, Protección Civil trabajando. Aquí hay que remarcar la tarea de un radioaficionado que tenemos el gusto, el honor de tenerlos presentes aquí en esta charla, como ha sido Alejandro Ariz Navarrete, que fue el que informó aquí a la capital de Santa Cruz acerca de la erupción del volcán, y a quien le agradecemos mucho y estamos muy contentos, y el honor grandísimo de tenerlo como amigo, lo mismo que Jorge Hassan, que también participó de esa emergencia. Después vamos a ver alguna foto de Jorge, porque estuve revolviendo ahí un poco en los recuerdos. Estancias, 35 estancias en las zonas críticas, eso tiene que ver con los relevamientos, tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver, los que han andado en zona rural han podido observar algunos techos con un círculo que tenía un número, identificaban a las estancias cuando trabajábamos con la identificación de los establecimientos rurales vía aérea. Roberto Pierotti también, que tiene mucho que ver en el tema, y que ha trabajado en esos años también en Defensa Civil, pude recordar. Acuerdan cortes parciales. Esto, bueno, lo vimos con el viento ahora, se vio también con la nieve en el invierno, y con las erupciones volcánicas. ¿Qué más tenemos? A ver... más de 300 agentes participan. Está bien, bueno, todo lo que ustedes saben. La imagen que viene es una imagen emblemática donde también los radioaficionados, porque todo esto que pasamos, todas estas noticias, bueno, tienen cierta injerencia en los radioaficionados porque nos pasa en los inviernos, por el lugar donde vivimos. La imagen que viene es de un avión, es un avión donde, como bueno, todos lo conocen, ha sido historia, han sido protagonistas de películas, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, ahí también el vuelo 571, iba un grupo de rugbyers de la escuela All Christians, así se llamaba el equipo de rugby, del Colegio Uruguayo Estela Maris, se estrelló en la cordillera a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en ruta hacia Santiago de Chile. En este caso, también los radioaficionados argentinos, chilenos y uruguayos estuvieron al pie del cañón, y Rafael Ponce de León, Charlie X-Ray 3, Bravo Romeo, fue de la partida, ¿no? De la gente que colaboró. En la próxima foto lo vamos a ver con su estación de radio. Rafael Ponce de León, CX3 de larga R, fue uno de los que llevó la lamentable noticia, y afortunada por otro lado, porque tuvo que dar el listado de la gente que había sobrevivido y los que no habían resistido el impacto del avión y las inclemencias del tiempo. Este radioaficionado, junto a otros argentinos y colegas chilenos, compartieron mucho tiempo de radio junto a las Fuerzas Armadas y de Seguridad para tener como objetivo encontrar y llevar la tranquilidad en estamos hablando del año 72, donde no todos tenían teléfono, y cumplieron una labor realmente loable, y que es parte también de la historia de los radioaficionados. La foto que sigue también, bueno, tenemos otros radioaficionados que a nivel latinoamericano participaron del operativo para la posterior, bueno, la posterior noticia, que fue una noticia que recorrió el mundo, ¿no? Por la historia fatídica, por lo fantástica, ¿no? de la historia.
la hazaña, la epopeya y por todo lo que conlleva vivir tantos días en la cordillera y tener lamentablemente que vivir comiendo la carne de otros seres humanos, una cosa que en su momento causó estupor, ¿no? E incluso la misma iglesia habló del tema. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si no, vamos porque ya son y 58, ustedes me dicen. ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna? Si no, seguimos. Hasta el momento no, Claudio, tenemos solamente acotaciones de lo que venís hablando, del video muy bueno, excelente, me gustó. Nos hacen acotaciones de la película Viven, con respecto a las imágenes, que bueno, afirman lo que vos decís, que hubo canibalismo, pero bueno, más que canibalismo yo lo tomaría como sobrevivencia, ¿no? Depende el ojo, o sea, la óptica de que lo ve, realmente hay que tener mucho coraje y hay que estar en un momento desesperado y tomar decisiones desesperadas. O sea, el momento creo que lo ameritó y creo que es una decisión que bueno, la toma solamente el que puede contarla porque estuvo ahí. Y muchos de ustedes han escuchado los testimonios de Roberto Canessa, perdón, y Daniel Fernández Strauch. Sí. Yo quería consultarte algo con respecto a lo que hablabas de los simulacros. ¿En Santa Cruz en algún momento se hizo algún simulacro? ¿Se convocó en algún momento a los radioaficionados para algún simulacro o algo así? No se convocó directamente a los radioaficionados. Lo que sí, nosotros en algún momento la comisión directiva incentivó y se realizó un simulacro de un evento adverso, un simulacro de emergencia, donde la idea era transmitir en un lugar abierto, simulando un terremoto, un lugar abierto, sin nada que se nos caiga en la cabeza, digamos, y se instaló en donde está la chata, la barcaza que está ubicada en calle Magallanes y Almirante Brown. Ahí en ese lugar, que carecía, digamos, de edificios, de postes, de energía, se inició una transmisión de 24 horas con elementos propios, digamos, donde el radioaficionado llevaba su antena, su equipo de radio, grupo electrógeno, podía llevar energía solar, o sea, arreglársela durante 24 horas, transmitiendo, digamos, en forma continuada, sin la ayuda de los servicios públicos que hoy tenemos, ¿no? Y participó la Cruz Roja, grupos Scout, personal de la División Bomberos de la Policía de Santa Cruz, la Prefectura Naval Argentina, y sí, fue un encuentro en el cual, digamos, vimos que llevamos cada uno, porque por ahí se repitieron muchas cosas. Había muchos, por ejemplo, generadores, llevamos varios. En ese momento, bueno, el señor Lázaro Báez nos colaboró con un motosoldador, con un grupo electrógeno enorme, 200 y pico de litros de combustible. Diego Riestra nos colaboró con un contenedor, con una oficina contenedor que lo llevaron en un camión. Carpas de Cruz Roja, carpas de radioaficionados, el Ministerio nos colaboró con comida, entonces cada uno cumplía su función. La Cruz Roja puso un puesto de primeros auxilios y atención básica de la salud. Por otro lado, los Scouts hicieron todo lo que tenía que ver con la logística, el ordenamiento, fuego, comida, ellos proveyeron y cocinaron. Los radioaficionados hicieron su tarea, la gente de bomberos con la Prefectura Naval y la Cruz Roja hicieron operaciones nocturnas cuando antes estaban los galpones viejos abandonados, operaciones nocturnas de búsqueda y rescate en escombros. Se logró una cierta mancomunión, pero fue la única vez. Después los simulacros normalmente que realizan los servicios de emergencia no convocan a los radioaficionados, y son, digamos, bastante actuados, son accidentes con una hipótesis
de accidente vehicular o de un tanque de combustible de petróleo en la autovía, y donde... Sí. ¿Esto, Claudio, en qué año fue aproximadamente? Esto debe haber sido en el 2012, 2013. Después vamos a mostrar fotos por ahí, capaz hacemos una clasecita más, porque nos quedó hicimos el 20% de la Está clase. bien. Ahí nos está pidiendo vamos a ir el amigo. desarrollando. La idea es integrarlos. Bien. Ahí el amigo de la 9 X-Ray Bravo Alpha nos está solicitando que cuentes tu experiencia de Pichona Lima Uniform 3 X-Ray Charlie Echo y de la 1 X-Ray Alpha. Ya lo tenemos hecho. Yo tengo, acá hice un PowerPoint, tengo un orden y tengo unas ganas de seguir dándole a la lengua. Lo que pasa es que son 21 a 4 minutos. Yo me voy a extender. Y acá, hagamos una cosa. Les consultamos a los participantes. Si quieren media hora más, nos quedamos. Si todos están de acuerdo, nos quedamos en media hora más. Perfecto, por mí no hay problema. Me escriben en el chat si quieren seguir escuchando y compartiendo con Claudio su experiencia, y que nos va a servir a todos. Creo que por, no sé si unanimidad, a ver. Muchos votos por el sí. Parece mis votaciones, ¿viste? Cuando yo digo por votación unánime y voté yo nomás. Pero... Claro, sí. No, hoy sí es unánime, José, adelante. No, que si los que se tienen que retirar, que no se hagan problemas, que dejamos el YouTube abierto y después pueden seguirlo igual. Claro, también esa, gracias. También esa, quien tenga cosas que cumplir puede retirarse tranquilamente y lo puede después seguir viendo por YouTube. Así que, dale. Bueno, tenemos 20... De acá no nos vamos, están atrincherados, ¿eh? Bueno, no, seguimos, no hay problema. Lo que pasa es que también la idea era comentar parte de protagonismo que han tenido los colegas en las diferentes emergencias, algunos años más allá, pero digamos que la radio en sí, sobre todo en la Patagonia, ha tenido una influencia muy fuerte, sobre todo en las emergencias. Queremos comentar eso, por ahí capaz que nos va a quedar algo sobre lo técnico, lo estrictamente legal, y lo podemos hacer para la próxima. Pero estos son comentarios que vienen de la mano de la actividad y que por H o por B siempre hay uno de los colegas presentes que ha tenido la oportunidad de vivirlo. Y que, bueno, el día que tengan la licencia se pueden llegar a encontrar con eso. Por eso yo siempre digo que, aparte del equipo radio, hay que tener el papel, el lápiz. Hoy hay que tener el teléfono a mano. ¿Por qué digo el teléfono a mano? Porque tiene un grabador. Muchas veces vamos a tener una emergencia y no nos van a creer. Entonces hay que agarrar el teléfono y todo lo que escuchamos hay que tratar de grabarlo, por si denunciamos lo que pasa a las autoridades y tenemos que ir con algo, ¿no? Loco, ¿no? Esa sería una de las ideas. Seguimos con las filminas, dijo un profesor que tenía en la técnica. Y tenemos en la próxima filmina que viene un buque. Este buque es la Sanmartiniana. Es un velero que salió desde el puerto de Buenos Aires con destino hacia el sur de Argentina, en un gran recorrido. Lamentablemente tuvieron una emergencia, tuvieron rotura de velas, o sea, algún tipo de problema en el velamen y en el sistema de propulsión principal. Se declararon en emergencia, muchos fueron rescatados en barco y en este caso nosotros tuvimos, bien ahí, Claudito, anda pasándola, no va a decir no terminamos más. Este buque, la Sanmartiniana, es un buque escuela, terminó su raid, quedó al garete porque su capitán abandonó el buque, fue rescatado, esta todavía no porque es otro tema, pero lo cierto es que la Sanmartiniana estuvo al garete varios meses y fue encontrado por un
un destructor de la Armada Británica que se encontraba patrullando la zona de Malvinas, fue tomado por la Capitanía de Puertos de Puerto Stanley, y se requirió algo así de 50.000 libras esterlinas para recuperarlo, ¿no? Porque la ley del mar dice que claramente que lo que encuentra uno, en este caso una embarcación o artefacto naval que no tenga tripulación, bueno, se lo lleva uno a casa. En este caso, hicieron la denuncia, lo llevaron a puerto, atracó en Malvinas, y posteriormente pidieron una recompensa por la devolución del buque. Así quedó, ¿no? Así como lo estamos viendo, así lo encontraron. La foto anterior estaba, digamos, con gente, en la zarpada, estaba impecable, y en el estado en que lo repatriaron, digamos, hacia Argentina. A mí no me gusta decir repatriaron porque las Malvinas son nuestras, entonces no hay nada que repatriar, pero bueno, fue tomado así por las autoridades internacionales y hubo que pagar un canon. Seguimos con el próximo buque que estábamos hablando. Este buque también, a lo que voy con la sanmartiniana, también los radioaficionados estuvieron ahí en el 9XBA, el amigo Alejandro Reina Barreta. Ahí estuvimos un par de tardes a la escucha, porque se había declarado en emergencia. Se hizo los contactos con la Armada Argentina, con el Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la Armada, el SARA. Ya vamos a comentar cómo se desempeña ese grupo, y se utilizó también, aparte de las comunicaciones por radio, lo que se denomina el PIBR o PLB, que es una baliza de localización personal, un dispositivo electrónico que transmite en una frecuencia fija en 406 megas, y gracias a eso se puede informar la posición en forma casi instantánea. Eso tiene un procedimiento que lo vamos a ver dentro de un ratito. La siguiente, porfa, Clau. Y este dispositivo envía una señal de socorro, reitero, 406 MHz, un dispositivo muy chiquito, que ahora lo vamos a ver. Y en la Argentina está monitoreado por el Servicio de Socorro Satelital, que depende del Centro de Control de Emisión Argentina en la Primera Brigada Aérea, en el Palomar. La Primera Brigada Aérea tiene el Grupo 3 de Comunicaciones, en Avenida Matienzo y Tacumbú, en Buenos Aires, en el Palomar, y ellos tienen el Centro de Emisión Argentina para este servicio de alerta y socorro satelital. Todos los países del mundo integran este sistema, y ese aparatito que vimos recién, que es un localizador o un EPIR, después si lo quieren buscar, E de eco, P de papá, I de India, R de Romeo, B de Bravo, es una baliza de localización satelital. Hay otro que es denominado PLB, que es Personal Location Beacon, que también es una baliza personal. Y como ven, no sé si se alcanza a ver bien la imagen, ustedes me dicen. En la parte inferior izquierda vamos a ver un buque que se encuentra en emergencia, activa este dispositivo. Esto es, digamos, cómo es el rol, ¿no? Cómo se activa el sistema. Activa el aparatito en 406 megas, aparte de las comunicaciones telefónicas satelitales, radiales o lo que haya. Esta señal en 406 megas es enviada a un satélite de búsqueda y rescate. De ahí se dirige vía satélite nuevamente, hace el salto a una terminal, a un centro de emisión, que en este caso sería muy parecido al que está en el Palomar, y un centro de información y control, que es el que deriva los recursos. En este caso, un helicóptero. Nosotros a nivel mundial disponemos de un sistema que se denomina SOLAS, que es el Convenio para la Preservación de la Vida Humana en el Mar. Es un convenio de cientos de países que acuerdan por un protocolo único
donde cuando hay una emergencia todos los buques que son monitoreados en forma satelital se les indica poner proa directa, estén haciendo lo que estén haciendo hacia la zona de la emergencia, y por eso que vemos con flechas blancas los barcos que andan haciendo otras cosas, pero los envían directamente al sitio de la emergencia para colaborar conjuntamente con un helicóptero. En este caso, lo que pasó con la sanmartiniana fue eso, activaron el sistema, y posteriormente fueron rescatados en un helicóptero de la Armada Argentina. Lo mismo así pasó con el Polar Mist, por teléfono, todo el mundo, no sé qué pasa. ¿Querés pasar la siguiente, Claudito? No hay drama. El buque recién se llama con la cabina roja. A ver si lo tenés, Claudio. A ver, son anteriores, mucho anteriores. Dos más para atrás. Ahí está. Ese es un buque pesquero denominado Polar Mist. Este vehículo tenía como función esta embarcación, o estaba destinado a buque pesquero. No sé si por un tema de precios, de flete más barato, o por qué cuestión, salió de Puerto Santa Cruz con varias toneladas de oro, producto de la explotación de las minas aquí en Santa Cruz, y se hundió. Su tripulación accedió a activar el sistema, la siguiente, Claudito, activar este sistema por medio de un EPIR, de un localizador satelital, al centro de emisión. Se hizo esto que ven nuevamente y se pudo recuperar a la gente. Poco después, bueno, pasó mucho tiempo hasta que la empresa, tengo entendido que la empresa Zurich fue la que hizo el rescate del oro, después de mucho tiempo. Esto es el rescate de los marineros que vinieron a Río Gallegos a bordo de un helicóptero Sea King de la Armada Argentina, y el capitán saluda al piloto del helicóptero y ahí empieza a bajar la tripulación. Como verán, tienen los equipos todavía puestos, tuvieron que saltar, las condiciones eran de mar 7, más de 70 kilómetros de viento, entonces se dificultaba mucho por la altura de los mástiles el rescate con la eslinga, ¿no? Así que se los trasladó rápidamente a Río Gallegos, y están todos bien, salió todo perfecto gracias a este aparatito que es, reitero, un sistema de socorro satelital, y la agencia que lo representa en Argentina ante el organismo internacional denominado COSPAS o CERSAT, que es Search and Rescue Satélites, CERSAT, depende del Centro de Control de Misión Argentina aquí en la Primera Brigada Aérea en el Palomar. Lo que vemos ahí es una tapa de la prensa austral del año 49, de diciembre 17 o 27, no recuerdo bien, donde dice que radioaficionados captaron angustiosos mensajes de pobladores de Caleta María. Caleta María es una población muy chiquita, se desató un terremoto muy fuerte, que se sintió muchísimo en Punta Arenas, en Tierra del Fuego, cambió de hecho la geografía del lugar, ahora vamos a ver la foto más adelante, y dice que radioaficionados captaron los mensajes. Ahí también, después de vivir largas horas de angustia, la ciudad se recupera. La nota refiere que en Río Gallegos se sintió de la misma forma, violentísimo movimiento sísmico. Eso fue a las 3 de la madrugada, y como consecuencia de ello fue el terremoto sentido por las personas en esa época y captado por instrumentos más grande del mundo, en esa época, un terremoto 7. Como verán, ahí había un puerto y un declive, esto es Ushuaia, hubo una declinación muy importante en el terreno. Entonces, emergencias tenemos una cultura en emergencias, debemos entender
que lo que pasa en el mundo a nosotros también nos puede pasar. Este faro estaba a 12 metros de altura, el faro que veíamos, vemos una persona ahí, se encontraba a 12 metros de altura y la tierra cedió, bajó muchísimo y quedó de esta manera casi al ras del agua, una cosa que para un faro no es normal, ¿no? Y esto se vivió en Tierra del Fuego, se vivió en Río Gallegos, se sintió en Punta Arenas, y los radioaficionados también estuvieron presentes para evaluar en primera instancia cómo se encontraban las primeras localidades. Recordemos que era en el año 1949. Estas fotos son de Osvaldo Graves, y vamos a citar la fuente. Osvaldo Graves y de Jorge Ibáñez, colegas de la Opinión Austral, compañeros de trabajo que en ese tiempo en blanco y negro pudieron captar lo que pasaba aquí en la capital de Santa Cruz en el año 1995, cuando tuvimos esa nevada que nos sorprendió a todos para el Día del Empleado Público, y donde también nuestros colegas radioaficionados, muchos de los que están presentes hoy en esta sala, colaboraron para establecer las comunicaciones y los enlaces con las distintas localidades, dado que en ese momento estaba la Dirección Provincial de Telecomunicaciones, lo que era la Red Presidencia de la Nación, se encontraba activa, junto a Protección Civil, junto a Vialidad Provincial, al Consejo Agrario Provincial y demás redes alternas, se pudieron subsanar algunos problemas porque hubo muchos cortes en lo que tenía que ver con la comunicación telefónica. Entonces, bueno, ahí Silvana comenta, bueno, lo que pasó en Chaltén en esa época era que, bueno, toda población tenía que digamos, bancarse entre vecinos, ¿no? La foto anterior, Claudio, que ya no tiene nieve, y ahí vemos a uno de nuestros colegas a la derecha, Jorge Hassan, en ese tiempo se encontraba trabajando. Fue otra de las emergencias que vivimos en la provincia donde tuvimos colegas colaborando, y fue en una Semana Santa, donde nos agarró a todos, digamos, disfrutando de la Semana Santa. Rubén, dice, a mí me tocó, de la desaparición por un accidente, un vuelco de un vehículo en la zona de Gobernador Gregores, de la funcionaria Judith Forman, donde perdiera la vida en ese momento un accidente de vehículo. En ese río, en el río Correntoso, ahí vemos a uno de los pilotos del Golf November 926, que fue pedido para la ocasión. Estaba el director de Defensa Civil de ese momento, José Luis Gómez, y el jefe en ese momento del operativo policial, que es nuestro colega Jorge Hassan, que se encuentra presente, creo. Pudimos llegar después bueno, salir de distintas localidades de la provincia. Jorge creo que fue, bueno, por lo menos lo que yo vi, fue uno de los que encontró, lamentablemente, el cuerpo de la exfuncionaria, y posteriormente, después de varias comunicaciones con colegas, sobre todo de Calafate, de Gregores, de Río Gallegos, obtuvimos comunicación vía radial con el gobernador de la provincia, en ese entonces, Daniel Peralta, y se utilizó un helicóptero de gendarmería que se encontraba en zona, también utilizando un equipo de VHF en amplitud modulada para comunicaciones aéreas, y un GPS, dar la posición rápidamente para que ese helicóptero esté en el lugar y poder trasladar los restos de la funcionaria a la ciudad de Río Gallegos. Después un operativo de magnitud, debido a la topografía del terreno, a las condiciones climáticas y a la emergencia en sí, porque no se sabía realmente si estaba viva o qué estaba sucediendo en el lugar. Un desenlace trágico, pero bueno, es parte del trabajo, y también los radioaficionados ahí participan.
Acá vemos a Pichona Basterra, una colega de donde, bueno, nosotros la queremos mucho, todos tienen su corazoncito siempre pensando en qué está haciendo la doña, y a las 9 y a las 5 de la tarde muchos de los colegas pasan a saludarla en la frecuencia donde normalmente trabaja, que es en la banda de 80 metros. Pasados los 80 años, ella y su marido se encontraron con que nuevamente nuestra colega Alejandra Navarreta, que tiene una relación muy estrecha con ellos, todos los días conversa por radio, estaban pasándola mal por una cuestión del clima, de la nieve, del frío, se escarcharon los caños, ya no tenían baterías, y esta mujercita dura no quería decir qué era lo que pasaba. Así que nos encontramos en el Radio Club antes de toda esta peste, pudimos charlar con Alejandro, con los muchachos, mientras estábamos quemando un poco de basura, haciendo los quehaceres del club, y bueno, tuvimos la oportunidad de saber que no se encontraba bien. También no era muy explícita en los comentarios, pero Alejandro intuía que algo estaba pasando. Entonces, como estamos pegaditos a la base del Grupo Especial de Operaciones Rurales de la Policía de Santa Cruz, pudimos charlar con su jefe, el titular del organismo y de la dependencia, y en pocos minutos enviaron una comisión policial que salió desde Gregores, y 8 o 9 de la noche le estaban golpeando la puerta a la señora. Así que la gente del GEOR le sacaron una moto que llevaron en una camioneta, le carnearon algunos bichos ahí para que tengan para consumo, le cargaron las baterías, le limpiaron calefactores, hicieron una tarea que gracias a Alejandro Ariz Navarreta, en conjunto con Jorge Bernard y un grupo muy grande, Pepo, todos los muchachos que salieron, Claudio, todos los que salieron ahí, aunaron esfuerzos y se pudo conseguir un grupo electrógeno que vino a Puerto Deseado. Pepo consiguió mechas para los calentadores que tenía, para unos faroles que ya no se conseguían, a queroseno y demás. Toda esta ayuda se pudo hacer y se pudo acercar por medio del Grupo de Operaciones Rurales, de nuestro amigo Ariel, que está por ahí, jefe de comunicaciones de Vialidad, que creo que está presente, colaboró Vialidad, Policía, un montón de gente, entre ellos los radioaficionados, para llevarle a nuestra colega lo que necesitaba para pasar el invierno como Dios manda. Así que, bueno, con mucho orgullo lo digo, porque esos son los pequeños gestos que tienen los radioaficionados, y entre todos podemos dar una mano a gente que por ahí está muy lejos, pero lo podemos hacer. Siguiente, Claudito, esto es el logo del Servicio de Emergencias de Radioaficionados de la Argentina, que es, como servicio de emergencias, un emprendimiento de varios radioclubes que tuvieron la gentileza de poder charlar con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que tiene como función a nivel nacional coordinar las tareas con bomberos voluntarios de Argentina, con Fuerzas Armadas y Seguridad, con las protecciones civiles, con las asociaciones de bomberos voluntarios, y crearon el Servicio de Emergencia de Radioaficionados Argentina, en base al manual que yo le mostraba de la IARU. Así que es importante tenerlo para saber cómo guiarse en las emergencias. También los radioaficionados colaboran en el servicio con el país, en este caso, en caso de conflictos bélicos. Los radioaficionados tuvieron una participación muy importante, muy sensible, en el Teatro de Operaciones del año 1982 por las Islas Malvinas. Fue un grupo creado por las Fuerzas Armadas con motivo de ya una pelea, una disputa por las islas Picton, Lennox y Nueva, y por el Canal de Beagle. Grupo de comunicaciones, todo lo que tenía que ver con vigilancia y control aéreo, necesitaba tener ojos en los lugares donde los radares, en ese momento los radares ELTA, no llegaban, y con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial pudieron observar que
el grupo de las comunicaciones, sumado a observadores, era muy importante, todo lo que tenía que ver con la defensa antiaérea pasiva de esa época. Entonces diseñó que un grupo de radioaficionados organizados por las Fuerzas Armadas puedan cumplir como servicios con puestos de observación, incluidos en ese sistema de vigilancia y control aéreo como un radar humano de baja cota, así se lo denominaba. Tal es así que desde Córdoba salieron con destino hacia Comodoro Rivadavia, un grupo de radioaficionados conjuntamente con gente de Encotel, con gente de Telefónica y con algún grupo de radaristas, y en ese aeródromo que vieron recién crearon o inauguraron el Radio Club Islas Malvinas, en el momento en que llegaron a pisar el suelo de Malvinas. Posteriormente a eso, iniciaron los primeros puestos de observación, que eran comandados y coordinados por un centro de información y control que dependía del Comando de Operaciones Aéreas y del Grupo de Vigilancia Aérea de la Primera Brigada Aérea. Aquí vemos radioaficionados. Todos los que vieron recién son radioaficionados. En la anterior, que es una foto actual, en un acto en el Palomar, vemos uniformados a nuestros radioaficionados, y tiene un sentido esto, ¿no? Cuando fueron enviados al Atlántico Sur, al Teatro Operaciones Malvinas, los civiles para la Convención, para el Libro de la Guerra, la Convención de Ginebra, que pone las reglas estrictas para la guerra, para las operaciones bélicas, entienden o intuyen que una persona civil actúa como un espía. Entonces, bajo esos preceptos, la Fuerza Aérea Argentina, lo mismo la Armada Argentina y el Ejército Argentino, a sus radioaficionados en calidad de voluntarios, se los empoderó, vamos a decir así, con el grado, la jerarquía, la primera jerarquía de oficial. En este caso, la Red de Observadores del Aire le dio la jerarquía de alférez a todos nuestros radioaficionados, la primera jerarquía de oficial, para que en caso de que sean capturados, sean mejor tratados que un suboficial y que sean, digamos, tratados como Dios manda, un poquito más de decencia, porque la realidad es que entre los suboficiales y oficiales hay rencillas, así que tenían estado militar. Ahí podemos ver en esa foto un grupo de 42 de comando que encontró un grupo, un POA, en la anterior, por favor, Claudio. Un POA que es un puesto de observación aérea, y vemos radioaficionados de la red de observación aérea, algunos tirados en el piso, otros contra un poste, que estaban siendo detenidos. En la anterior foto, Claudio, podemos ver que tenemos sentado contra un poste a uno de los integrantes de la red de observación aérea, un radioaficionado, con la cara tapada, a medida que los iban llevando, los iban tapando, y fueron prisioneros y posteriormente, bueno, retornaron al continente. No tuvimos radioaficionados entre las bajas, pero sí tuvimos varios prisioneros en la contienda del año 1982. Esto es lo que tiene que ver con la red de observadores del aire. Ahí podemos ver el servicio auxiliar también de radioaficionados del Ejército, tiene su sede en el Batallón de Comunicaciones 602, y el servicio, por último, de radioaficionado de la Armada, que tiene la función también de la colaboración con el Servicio Hidrográfico Naval, con todo lo que tiene que ver con las alertas satelitales y las emergencias que ocurren en el mar. Muchos colegas radioaficionados trabajando también al servicio de la Armada Argentina. En este caso, en Río Gallegos, la red de observación de observadores del aire ha dejado de existir por una cuestión operativa. El grupo de caza 10 y el grupo de artillería antiaérea
dejó, digamos, de existir y fue trasladado, motivo por el cual el grupo de observadores del aire, que dependía del grupo de vigilancia y control aéreo, quedó inactivo. Ejército es otro tema, porque ellos tienen su base en el grupo 3 de comunicaciones, como decía anteriormente, calle Sopardo, pero no han habido muchos radioaficionados de gallegos que yo tenga conocimiento que hayan trabajado en el SARE, que es de Ejército. Y de la Armada hay algunos pocos, algunos fallecidos que trabajaban en el servicio auxiliar de radioaficionados de Armada. Con respecto a la ROA, vuelvo a repetir, fue desactivada y tuvimos radioaficionados que llegaron a la categoría de tenientes y capitanes después de las operaciones en la guerra de Malvinas. Creo que no queda nada más. Y quiero comentarle lo que me decía... Sí, dale, Claudio. Te interrumpo un cachito, Clau, ya que, bueno, van comentando ahí al costadito por ahí de las distintas cosas que ibas mostrando. Te interrumpo, hacemos el cierre para YouTube y después los que quieren se quedan y continuamos ahí charlando, porque se pone linda la charla, che. Bueno, sí, no hay problema, cerremos. Sí. Adelante, José. Buenas José noches a todos, ahora queda la charla de café, así que el que se quiera antes quedar... de cerrar en YouTube, para los que se retiraron por ahí, para que quede grabado esto también. En la semana le va a llegar a los que van a rendir ascenso, que es el día 31 de octubre, le va a llegar un cuestionario con 40 preguntas. Estamos hablando de novicios a generales, que no tenemos para superiores hoy en día. Así que le va a llegar un cuestionario de 40 preguntas, de las cuales esas van a estar contenidas las preguntas de examen. Esos son los avisos parroquiales. Adelante, entonces.